Dentro de esta clase de código genético vamos a continuar hablando ahora en este caso sobre mutaciones. Mutaciones que muchas veces ha tenido un contexto negativo, porque lo vemos en el cine como aquello que es aberrante, monstruoso, pero sería bueno tener en claro de que las mutaciones son algo mucho más frecuente de lo que a veces pensamos. Y en el contexto del código genético de esta clase, lo que nos interesa saber es cuándo una de estas mutaciones se da sobre una región que es codificante. Pero, ¿qué son las mutaciones puntuales? Bueno, son cambios en la molécula de ADN que involucran una base nucleotídica o puede llegar a involucrar algunas más. En general, lo que estamos hablando es un cambio en una base nucleotídica. Esta puede ser pirimidinas, entre pirimidinas o entre purinas. Y eso es lo que nosotros denominamos transiciones. ¿Mm? Pero también puede ser eh, cuando se da entre una purina y una pirimidina. ¿Mm? O cuando se dan entre pirimidinas y aciapurinas, ¿no? Entonces es lo que nosotros denominamos las transversiones. ¿Mm? Este, Y bien, esos son los cambios que podemos llegar a ver. Son muy comunes las mutaciones a nivel de la secuencia del genoma humano. Se cuentan que se puedan detectar a nivel poblacional, o sea, al nivel mundial, se cuentan de millones. Estamos hablando de 12, 14 millones de cambios en un nucleótido que han sido descritos en las poblaciones humanas. Pero que quede claro de que en general todos los organismos llevamos mutaciones que luego no vamos a transmitir, pero nuestras células al dividirse es probable de que introduzcan alguna mutación. Y eso se ve en general. Y es más, existen hoy por hoy, a partir de que podemos secuenciar los genomas enteros de cada individuo, lo que hemos visto es que hay mutaciones, o sea, variantes que son propias de ese individuo y que son tan raras que se transmiten de una generación a otra a un solo individuo de esa siguiente generación, ¿no? O sea, un padre se lo transmite a su descendencia, a uno de su descendencia y no a otro, a otros, y entonces siguen en la población solamente en un individuo, ¿no? Son casos extraños, pero digo, se cuentan y cada vez tienen más importancia para entender algunas enfermedades. Entonces, ¿cómo funciona la mutación? Bueno, imagínense de que ustedes tienen una secuencia de ADN, ¿tá? Que si es codificante, entonces, por ejemplo, se lee de esta forma, ¿no? En este marco de lectura, en donde podemos ver de que existe una proteína, o sea, que da un lugar a una secuencia aminosídica que luego la veremos como una proteína. En este caso, tiene esta secuencia, que es PRQTEINA, prolina arginina, glutamina, treonina, ácido glutámico, isoleucina, asparagina y alanina. Si tuviéramos una mutación que se da en la tercera base de este codón, entonces veríamos de que no hay un cambio, ¿no? No veríamos ningún cambio. ¿Por qué? Porque lo que veíamos en esa redundancia que hay de varios codones por cada aminoácido, entonces ese cambio no afectaría. Y por el balanceo, que fue lo que vimos anteriormente, sabemos de que se podría en esa cadena aminosídica introducir el aminoácido correcto. Entonces es lo que nosotros llamamos las mutaciones silenciosas. ¿Mm? Pero supongamos ahora que ese cambio es diferente y entonces es en ese triplete, en ese codón, el cambio se da en la segunda base nucleotídica. Entonces, lo que nos sucede es que hay un cambio de aminoácido, ¿no?
en esta zona va a haber un cambio de aminoácidos. ¿Qué puede significar eso? Muchas cosas. Puede significar de que esa proteína, si la región que se ve afectada no tiene ninguna función concreta, puede ser de que sea nada más que una variante de esa proteína y no le afecte, o todo lo contrario, si es una región, un dominio que tiene una función clave para esa proteína, se puede ver afectada y ustedes lo van a ver, lo van a identificar como un fenotipo. En el primero pasaba desapercibido, en este, dependiendo del lugar en donde se dé esa mutación, ustedes notarán a nivel fenotípico un cambio. Y la otra posibilidad es que se dé una mutación en el primer nucleótido. Entonces lo que vemos acá en este caso es que da lugar a un codón stop. Perdón. Ese codón stop, lo que hace es generar una proteína truncada, ¿no? Y esa proteína, obviamente, ustedes la van a ver un cambio probablemente en la función de esa proteína y lo van a ver luego como un fenotipo, ¿no? En el caso de que tengamos una inserción, ¿no?, lo que vamos a ver es que hay un corrimiento en el marco de lectura. Entonces, acá se introduce una adenina en este sitio y lo que hacemos es correr el marco de lectura. Entonces obtenemos una proteína que es totalmente, que tiene una región que es diferente, ¿no?, con esa introducción de ese nucleótido. Acá lo que les muestra es justamente la idea de que hay marcos de lectura diferentes, 3 en este caso. Pero aquí lo que importa es que al correr uno, entonces tenemos todo el marco. Lo mismo puede pasar si hay una elección, y entonces otra vez se pierde una adenina, y entonces otra vez tenemos un cambio en el marco de lectura, y entonces generamos una proteína diferente, ¿tá? Acá no lo muestra, pero obviamente que esta secuencia sigue, así que... ¿sí? ¿Qué consecuencias puede tener entonces esas mutaciones? Bueno, una de ellas es la pérdida de función. Entonces, acá lo que nos muestra son lo que denominamos el fenotipo salvaje, ¿no?, sin mutación, y este gen produce proteínas, ¿tá?, a un nivel elevado, ¿tá? Pero si la mutación lo que logra es silenciar esa copia de ese gen, o sea, este alelo está silenciado, entonces lo que vamos a ver es que mientras sea heterocigota, o sea, tenga una copia normal, va a existir producción de esa proteína y probablemente no vamos a notar esta mutación. Sin embargo, si es homocigota, entonces no hay una producción de esa proteína y entonces vamos a detectarlo como un fenotipo diferente. Esos son lo que denominamos los fenotipos recesivos, ¿no? Entonces, el producto de este alelo puede ser que no sea funcional o la función sea reducida, ¿tá? Esto es lo que pasa en la mayoría de los casos en donde el gen dé lugar a una enzima, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos este tipo de fenotipos, ¿no? En el caso de que sea funcionalidad reducida, muchas veces va a depender de la necesidad de la cantidad que tenga que existir de este producto, ¿tá?, para que sea funcional. Ahora, por otro lado están después aquellas en las cuales hay una pérdida de función, o sea, una mutación que genera una pérdida de función. Y esto tiene que ver cuando la cantidad del producto es crítico, ¿tá? Y eso lo ven en proteínas que son o diméricas o multiméricas. En este caso, ven que en realidad lo que se forma es un tetrámero, ¿tá?
y lo que sucede es que una sola copia defectiva, ¿tá? O sea, un solo monómero defectivo puede lograr que ese tetrámero no sea funcional. Entonces interfiere. Entonces, la sola presencia de un alelo mutado, ¿verdad?, ya genera un fenotipo diferente. O sea, eso es lo que nosotros conocemos como una mutación dominante, ¿no? O sea, como un fenotipo dominante. Y puede ser todo lo contrario, en donde haya una ganancia de función, ¿no? Y entonces el producto de esa mutación, ¿no?, de ese gen mutado, da una nueva función. Y lo que se ve en general es que se asocian a fenotipos dominantes porque el alelo normal no logra impedir el funcionamiento anormal de ese alelo, ¿no? Esto en general lo podemos ver en los mecanismos de regulación, como vamos a ver después hacia el final de este módulo, ¿no? O sea, las proteínas reguladoras, en donde haya un cambio en la función de esa proteína reguladora, en general lo que llegamos a ver es como un fenotipo dominante, o sea, la presencia de ese alelo mutado ya da lugar a un fenotipo diferente, ¿no? Entonces, solamente para que tengamos una idea, algunos ejemplos, lo vamos a ver con más detalles algunos en las próximas clases, pero, por ejemplo, en la fibrosis quística estamos hablando de un gen que tiene unos 250 kilobases, o sea, 250.000 nucleótidos con 27 exones, ¿ah? Es el que este gen, CFTR, es el que da lugar a esta enfermedad, la fibrosis quística, que muchos creo que habrán sentido nombrar. Este gen se encuentra en el cromosoma 7. ¿Ah? Es una proteína del canal iónico del cloruro, y lo que produce es que el individuo en los pulmones desarrolla un moco mucho más espeso, y eso promueve de que haya mayor infecciones, ¿tá? Los personas, o sea, los niños que nacen con esta afección, o sea, individuos que nacen con esta afección, tienen una expectativa de vida que, bueno, ha ido mejorando con los años, pero no es muy largo, o sea, estamos hablando de 20 a los 30 años como mucho, ¿no? Y hay más de, hay alrededor de 1800 mutaciones descritas. La más conocida, lo mismo lo llegamos a ver en un taller, es la delta F508. ¿Tá? Es una delección de 3 nucleótidos, ¿tá? O sea, se pierde un codón entero, ¿tá? Esa es la mutación más común que se ve en esta enfermedad, ¿tá? Muy presente en los europeos. Entonces podemos, pero lo más interesante es que, bueno, podemos tener individuos que son homocigotos y estos generan la enfermedad, pero también a veces, y esto nada más que para que tengan idea de que un individuo puede ser un heterocigoto compuesto y tener una mutación, como en este caso la delta F508, y otra mutación diferente que afecta el funcionamiento de este gen, y entonces este individuo también es afectado a través de otra mutación, ¿no? Lo que les muestra es la heterogeneidad que puede haber en una enfermedad, ¿no? Y en el caso de que la mutación delta F508 y esa otra estuvieran sobre la misma cromátida, ¿no? Son mutaciones en sí, pero ustedes ven que tienen una copia normal, ¿no? Este individuo en realidad puede ser normal perfectamente. Pero digo, de las otras que son conocidas, hablamos de las hemoglobinopatías, que las vamos a ver con más detalle. Pero son enfermedades hereditarias que están causadas por mutaciones en las cadenas de las globinas, ¿no? Representan aproximadamente el 7% de la población mundial, porta alguna de estas hemoglobinopatías, ¿no? Y una de las cosas que se ve, que son muy frecuentes en África, y entonces las migraciones y el tráfico de esclavos expandieron estas mutaciones por todo el mundo, ¿tá?
Y para que recuerden cómo son las hemoglobinas, tenemos dos clústeres de globinas, ¿tá? Las beta y las alfa globinas. Una en el cromosoma 11 y otra en el cromosoma 16. Y la hemoglobina es un tetrámero, conformado por dos beta globinas y dos alfa globinas, ¿no? Lo único que quería comentar es que es posible que ustedes encuentren variantes y que son en la región codificante, ven en el exón 1, encuentran la hemoglobina S, la hemoglobina E, la hemoglobina C. Fíjense en que en este caso para el codón 6 hay dos mutaciones diferentes que dan lugar a aminoácidos diferentes y las reconocen como fenotipos diferentes. Entonces es mucho más común de lo que uno a veces puede imaginar cuando decimos presenta una hemoglobinopatía y puede estar causada por diferentes mutaciones. Y es por eso que a veces hay que tener en cuenta las características de la población. No es decir que tiene una fibrosis quística y va a ser delta 508 la mutación que va a tener, sino que puede llegar a tener otras que no vemos, o sea, por las características de la población, la vemos más en esas, por el origen que tienen, puede ser de que sea diferente a la 508, por ejemplo. O lo mismo sucede con el caso de las hemoglobinopatías, ¿no? En general. Dependiendo del origen de esas poblaciones, podrán tener o una u otra de estas variantes. Entonces, en principio, digo, la idea es que ustedes vean de que estas mutaciones, en el contexto de esa unidad transcripcional, si se dan mutaciones en esas regiones, pueden tener un efecto muy grande, ¿no? Cambiar esa proteína. Pero vuelvo a aclarar de que las mutaciones son un fenómeno que ustedes lo pueden encontrar, variantes pueden encontrar en todo el genoma, ¿tá? De a millones. Bueno, con esto terminamos por aquí y seguiremos con traducción de las proteínas.